Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. La música barroca surgió en plena lucha entre la Reforma luterana y Contrarreforma católica. La música fue utilizada en el barroco como medio de propaganda por las iglesias en competencia y por la alta nobleza, únicas instituciones, junto a algunas ciudades libres, capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. La música se vuelve indispensable para cualquier actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañaban a los nobles. Producto de estos fines es, como en otras artes de la época, una estética expresiva y teatralizante, profusión en el uso de la ornamentación, dramatismo, uso de recursos para la pompa y esplendor en los espectáculos públicos y fuertes contrastes sonoros. La transmisión de emociones se organizaba a través de la teoría de los afectos y la retórica, que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical. En los géneros vocales, la música queda supeditada a la poesía, pues su propósito es el refuerzo en la transmisión del sentido y los sentimientos ligados a la palabra. El espectáculo de mayor éxito y que mejor resume el gusto y la estética de la época será la ópera, fusión de poesía, música y teatro. La claridad en la dicción de los textos es por ello condición fundamental impuesta tanto en la música religiosa como en la teatral, aparición del estilo de recitativo. En la época barroca se rompió la unidad del estilo musical en la Europa renacentista. Convivieron diversos estilos, utilizados con plena conciencia por los compositores según el lugar en que trabajasen y el género musical practicado. Una primera diferenciación se daba entre el estil antico, stilis gravis, consistente en la permanencia de la vieja polifonía renacentista, marginal pero vigente, por ejemplo, durante todo el siglo XVII en parte de la música religiosa italiana y española, contra el estil moderno, stilus luxurians, ya plenamente barroco y generalizado en la música teatral y de cámara. Así, Monteverdi escribió su Messa da Capella como ejemplo del estilo antico y Bach denominaba música concertada a sus cantatas de iglesia por contraposición a motetes o corales más sencillos. ¿Quieren saber más? Arrancamos. Hoy con nosotros Jorge Navarro Colorado, tenor internacional. Jorge, encantado de que estés aquí. Encantado de estar aquí en Son Fills del Poble. Muchas gracias por invitarme. Muy bienvenido porque bueno, no es tu residencia Alicante, pero bueno, cuando vienes, pues lógicamente te vienes y te paseas por nuestra ciudad, que es la tuya, evidentemente. Así es. He contado, Jorge, un poco la entradita
de lo que es la música barroca, cómo nace, cómo funciona, un poco los referentes, pero verdaderamente yo estoy seguro, y yo el primero, que somos unos ignorantes de la música barroca. ¿Cómo nace? ¿Cómo es? ¿Qué entresijos tiene? Pues como has dicho muy bien en la entradilla, nace como evolución del estilo anterior, que es la música renacentista, que Sí. era muy austera y demás, y entonces los compositores empiezan a escribir más para el lucimiento de los artistas, sobre todo en música vocal, y aparece, pues como has dicho, mucha más ornamentación y mucha más teatralidad y demás. Pero dices que somos muy incultos, pero en realidad la música barroca, aunque sea de hace bastantes siglos, Sí. del 17 y 18, Hablábamos del 17, sí. en realidad está muy vigente todavía y hay piezas que suenan constantemente en nuestras televisiones, en nuestras salas de conciertos. Por ejemplo, el Mesías de Händel es una de las obras más populares que se ha continuado representando desde que se escribió, y todos los años, sobre todo en Navidad y también en Semana Santa, Sí. se representa en auditorios de todo el mundo, y en España concretamente hay un movimiento enorme de representaciones del Mesías, representaciones participativas que llaman, en las que el coro está compuesto por diversos coros de aficionados que llenan el auditorio, y hay a lo mejor pues 300, 350 personas cantando. Qué Y bueno. música de la más famosa que hay, como el famoso Aleluya, Sí, que todo el mundo sí, reconoce, pues sí. esto es música barroca. Las 4 estaciones de Vivaldi suenan en muchísimas bandas sonoras de... Esa es música barroca también. También es música barroca. Sí. Está por todas partes. Porque podríamos decir que la música barroca está ligada al tema religioso, está ligada al tema del templo. Pues hay dos vertientes. Como bien has dicho al principio, estaba ligada a quién la financiaba, y había dos mundillos. Estaba la música en la iglesia, con textos sacros, Sí. oratorios, misas, y luego la música profana, que se daba en los castillos, en los palacios y en los salones de las familias nobles. Entonces, pues se daban las dos a la vez, y, bueno, pues en algún momento se cruzaba un poco esa frontera. Había oratorios, sobre todo del final del barroco en Italia, que aunque la temática seguía siendo sacra y se representaba como concierto, pero tenía mucha influencia del estilo de la ópera, con los recitativos, los duetos, pues mucho drama. Y llegaba un momento que era prácticamente igual que una ópera, pero que no se solía representar. Y en algunos casos incluso se representó en Nápoles a finales del barroco. Y hoy en día igual, pues hay compañías de ópera que han decidido representar el Mesías con puesta en escena, con vestuario y demás, que el oratorio normalmente sería solo un concierto. Que es como una obra teatral de ópera, Efectivamente. pero a nivel sacro sí, porque a nivel del sacro es más la voz, porque y luego lógicamente en esas iglesias, en esos templos, en esas catedrales, que parece que tenga, bueno, parece no, que tiene como un sonido, ¿verdad?, más profundo. Pero en los momentos profanos, en los castillos donde estaba esa nobleza, ¿hacía falta la voz o era solo música también? Absolutamente. En las óperas todo revolvía alrededor del cantante y de que se luciera, y hay arias totalmente locas de virtuosismo. En las óperas profanas también, sí. Ahí la gente iba a ver qué eran capaces de hacer los cantantes, Sí. ¿no? Unas cosas muy difíciles, notas muy rápidas, agilidades, que luego han continuado en otros estilos posteriores, como el bel canto, Rossini, por ejemplo. Todos son agudos y notas muy rápidas. Y eso, pero en el barroco se caracteriza por eso, y además una cosa que lo hace distinto de estilos posteriores es que el cantante o el músico, porque también ocurre con la música instrumental del barroco, tiene licencia para crear también. Las pautas que te da el compositor en la partitura son bastante escuetas, y hay mucho lugar a interpretación, y además el estilo, la forma que suelen tener las arias barrocas
es dos secciones, una sección A y una sección B, y luego se repite la sección A. Y en esa repetición se espera del cantante que improvise, que cambie la melodía, que añada notas, cosas que no están escritas. Esto es algo que luego más adelante en el romanticismo y demás, o en la música del siglo XX, está todo escrito y tienes que hacer exactamente lo que dice el compositor. También con cierto lugar de interpretación, pero no existe la libertad que hay en el barroco. Y estoy hablando del cantante, ¿no? Que siempre se espera que haga sus propios ornamentos, sus propias variaciones, pero más aún en la orquesta, que muchas veces se limita a escribir las melodías de los violines y el acorde, la nota fundamental del acorde de los demás instrumentos. Y pero le dan un poco de libertad, ¿no?, a la voz. Pero luego el director de orquesta en cuestión puede decidir qué instrumentos quiere utilizar, qué instrumentos no, y cómo realizar esos acordes, ¿no? Si añadir más notas, menos notas y demás. Entonces, por ejemplo, muchas veces en los recitativos que comentabas antes, según el personaje que habla, si es un personaje más maligno o más inocente, pues a lo mejor con el maligno utilizan acordes del clavicordio, que suena como más estridente, y para el personaje inocente utilizan un laúd, que suena mucho más dulce. Entonces, más suave, más todo fino, eso está en manos del director, no está escrito en la partitura, entonces mucha libertad. O sea que por lo que deduzco, que en el romanticismo, que estaba ya un poco todo más controlado, el renacentismo, que es por donde nace el barroco y demás, es más libre, es más creativo. Así es. Quizás incluso podríamos decir que sería mejor. Bueno, mejor o peor ya entra dentro de lo que cada uno prefiere, ¿no? Pero si te gusta esa creatividad y poder aportar más de tus propias ideas y demás, pues el barroco se puede adaptar bastante bien. Pero obviamente la música posterior también requiere creatividad del músico. No, bueno, y por supuesto, pero ya van marcados, por decirlo de alguna manera. De la otra forma, te dan esa libertad que en un momento dado tú puedes tocar un acorde o algún sonido que diga no estaba en el guión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. ¿Los cánticos barrocos, la música barroca, tiene algún carácter reivindicativo en su época? Suele ser más bien ensalzar a aquellos que hacían posible, o sea, porque no debemos olvidar que los compositores que podían dedicarse a ello lo hacían porque les pagaba un sueldo el rey en cuestión, o el noble en cuestión, o la iglesia. Entonces están a su servicio y lo que suelen hacer es, en el caso de la música sacra, es ensalzar a Dios. Por ejemplo, Bach, todo lo que Johann Sebastian Bach, todo lo que escribía era su manera de rezar, era una conexión directa con Dios. Y en la música profana, pues se suelen ensalzar a los reyes, o siempre se cuentan historias de traiciones y demás, pero al final, el final suele ser siempre para dejar en buen lugar a los que pagaban. A los que pagan, el que paga manda, ¿no? Dicen claro, eso es. Vamos un segundito porque es súper interesante, me gusta. A los anunciantes y volvemos. Exposervice, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervice, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. También les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Exposervice, suministros hosteleros.
Seguimos con Jorge. Hablábamos de todo esto relacionado a la música porque aquí quizás los dos compositores importantes que podía ser Bach y Händel. Seguramente podríamos decir que son los más prolíficos, los más importantes, los que más se representan hoy en día. Sí. Después también Vivaldi y Monteverdi. Vivaldi más quizá para la música instrumental, de cuerdas y demás, pero también tiene... Sí, también... Monteverdi es un poco el que inicia todo... Sí, así es. Monteverdi fue el que empezó con la ópera, bueno, uno de los primeros. Y de hecho es, bueno, digamos, es un siglo anterior a Händel. Händel y Bach son ya al final del barroco, ya a un paso del clasicismo. El siguiente paso sería Mozart, y el Mozart temprano tiene muchas cosas en común con Händel. Y es curioso que Händel y Bach, de hecho, eran contemporáneos y nacieron a unos pocos kilómetros, pero nunca se conocieron y tienen estilos completamente distintos. Qué bárbaro, qué curioso. Pero son los principales. Qué curioso. Dentro de la ópera hay un momento que es un aria. ¿Qué es un aria? Un aria es lo que, digamos... A ver, si hacemos un paralelismo con el teatro musical, que a lo mejor la gente tiene más costumbre de verlo, es el momento de la canción. O sea, la acción para y en el aria se expresan sentimientos, o sea, no continúa la acción, pero se expresa un sentimiento que el personaje tiene en ese momento. Entonces, musicalmente está más elaborado, o sea, el recitativo solo son acordes para acompañar. Es como el recitativo, digamos que es el diálogo, es lo que avanza la acción y tiene notas, está escrito con notas, pero lo que es el ritmo es casi con cadencia del habla. Y las arias son lo que son las canciones, están compuestas de principio a fin y pero se no es un momento de sentimiento, no es un momento de desgarro quien canta ese aria. Yo es que te lo vengo a decir porque se me quedó grabado en la película de Filadelfia de Tom Hanks, la aria esa de la Mamma Morta. O sea, fue una escena espectacular, ¿no? Claro, es un momento, como dices, donde se ensalza el sentimiento y bueno, que sea de desgarro o no, depende del momento. Volviendo al barroco, está muy delimitado si las arias son, o sea, qué afecto, que llaman, qué sentimiento tiene que transmitir esa aria. Entonces, están las arias de furia, que suelen ser rápidas y con mucha mala leche. Sí, a mí me encantan esas. Las arias de amor, las arias de tristeza, que también son lentas, pero una tonalidad triste, y las arias alegres, que también suelen ser rápidas, pero son más animadas. Entonces, pues no son solo momentos así tan dramáticos. La Mamma Morta es de verismo que sí que suele ser todo muy dramático. Es brutal. Pero en el barroco hay más sombras y luces. Hay momentos así, pero hay también momentos de mucha fiesta y frivolidad y de todo. Bueno, ahora encasillándome en ti. ¿Te mueves mucho internacionalmente cantando? Sí, canto sobre todo en Europa, en Inglaterra, que es donde resido, pero no es donde más canto. En Alemania, en Suiza, en Italia, en Suecia voy bastante también. Sí, ahora lo próximo que tengo será en Alemania, luego vuelvo a España y luego en Inglaterra. Sí. O sea que llevas una vida muy movidita, ¿no? Sí, muy nómada, mucho viaje, muchas maletas. Sí. Y sí, a veces estoy 2 meses en el mismo sitio cuando es una producción de ópera. Como tenemos que ensayar también la escenografía, pues estamos a lo mejor 6 semanas de ensayos y luego hay 2 o 3 semanas de actuaciones. Entonces estoy 2 meses enteros. Por ejemplo, el año pasado estuve 2 meses en Ginebra, en Suiza. Este año tengo una producción similar en Inglaterra, en Londres, que bueno, ahí por lo menos dormiré en casa. Y luego cuando tengo conciertos suele ser 2 o 3 días de ensayo, a veces un día de ensayo y el concierto. Entonces estoy a lo mejor 5 días, una semana. Qué bueno. Y de arriba para abajo. Qué bueno. ¿Qué salud tiene la ópera en España? Pues yo diría que no está mal ahora mismo. ¿Sí? No está mal. Hay, aparte de las grandes casas de ópera, como el Teatro Real, el Liceo en Barcelona, el Les Arts en Valencia, hay también otros teatros
haciendo ópera maravillosa en Bilbao, en Oviedo, aquí en el Hada también, Sí. a pesar de que es un auditorio, no un teatro donde, Sí. donde se suele hacer ópera, pero se están haciendo producciones con escena y sí, yo creo que a pesar de que parece que podemos decir que no, a la gente joven no le gusta, no va al teatro, pero de momento sigue habiendo cosas. Yo creo que poco a poco la gente joven se va acercando a este tipo de música sinfónica que verdaderamente es una maravilla. Sí. Un alicantino de la Plaza de Hermanos Pascual, allá la de franciscanos. Ahí nací. Madre mía. Nací en el hospital, pero ahí, ahí viví hasta... Todavía no estaban las comadronas. Bueno, ya desaparecieron no, las comadronas, esas caseras, ¿no? Ahí viví hasta los 13 años Sí. y después por la zona del centro, por Federico Soto, hasta... Bueno, allí siguen viviendo mis padres, Sí. pero yo a los 18 años me fui a Madrid 5 años y estuve allí en la universidad, nada que ver con el canto. Oye, daba clases de canto particulares, pero fui a la universidad allí. Y después de esos 5 años en Madrid ya me fui a Londres y ya hace ahora 19 años que vivo en 19 Inglaterra. años que vives en Londres, pero además sois una familia numerosa, ¿no? Así es, soy el pequeño de 8 hermanos 8 hermanos. y un poco con diferencia también. Los otros 7 y son alguno- bastante mayores que yo y luego ya unos años después nací yo. Y mucha música dentro de tu familia. No a nivel profesional, pero Sí. sí, mi abuela tocaba el piano y mi padre estudió Vaya. guitarra desde pequeño Madre y se mía. le daba muy bien, podía haberse dedicado a ello, pero al final hizo otro Por trabajo. curiosidad, ¿tu abuela cuántos años tiene o tendría ahora? Pues tendría 100 ya. Murió... Te lo vengo a decir por ese detalle que me estás hablando de que tocaba el piano, ¿verdad? Sí, efectivamente, que- sacó la carrera de piano. Qué bueno. Porque, bueno, creo que era porque era lo único que le dejaban estudiar o algo así. Sí, por eso te digo, pero, y más en aquella época, Sí. por eso te digo. pero se le daba muy bien, sacó matrícula de honor, salía en bueno. el periódico de su que vivía, era de Huesca, Sí. y salía allí en las noticias y todo, y tenía oído absoluto, bueno, tenía mucho talento, y no solo mi familia, que sobre todo mi padre y mis hermanos tocan la guitarra, pero Sí. también primos que También. tocan el piano también, y sí, el gen está en Tenéis la el familia. gen ese, el gen musical. Te vas a Londres, vives en Londres. Desde Londres, lógicamente, te vas moviendo para esas actuaciones. ¿Qué pasa en Alicante? ¿Te llaman o no te llaman? Pues en Alicante vengo mucho, pero sobre todo para ver a la familia, porque Sí. me encanta venir. Después Sí. de haber vivido tantos años fuera, os puedo Sí. decir que como en Alicante no se vive en ningún sitio. No, yo también viajo un poco y Sí. lo tengo claro. Qué No bien me se muevo está. de aquí. Y sobre todo en invierno. En verano Sí. hace demasiado calor, pero en invierno se está aquí de maravilla. Sí. Y a nivel de trabajo, pues alguna cosilla hemos hecho. He hecho un recital para la Sociedad de Conciertos dentro del ciclo de jóvenes alicantinos. Sí. Y ojalá pueda volver, pero ya en condiciones, al teatro principal. Y hice un concierto con la Orquesta Barroca de Alicante, que estuvo en activo un par de años nada más, pero que fue maravilloso. Hicimos un concierto en la sala de cámara del Hada. Sí. Y nada, pues espero poder venir al Hada, a la sala sinfónica en algún Hombre, momento. como debe de ser, Ya porque veremos. tenemos una sinfónica bastante reconocida mundialmente, porque está nominada a los 2 Grammys. Bueno, ya uno pasó, el latino, y ahora viene el americano. Y bueno, qué mejor que esa Hada Sinfónica esté tocando y otro alicantino como tú esté poniendo la voz. O sea, eso Así sería una es. maravilla. Vamos. Es una orquesta maravillosa. Sí. Yo ahora, antes venía sobre todo para ver a familia y amigos, pero ahora Sí. además intento añadir una visita al Hada Claro. y ver algún concierto. El último que vi fue el retablo de Maese Pedro de Qué bueno, Falla en qué diciembre bueno. con los títeres y demás. Y Qué la verdad es bueno. que es una orquesta maravillosa, disfruté muchísimo. Y La- tenemos mucha suerte de tener Sí. esto en Alicante y de no solo la orquesta en sí, sino todos los músicos que traen, así como la sociedad de conciertos. Hay un nivel maravilloso en las actuaciones. Yo no soy un gran entendido, pero los grandes entendidos de sinfónica, de orquestas y demás, me lo dicen. Dicen, tenéis una de las mejores programaciones nacionales Sí. y una orquesta muy buena. O sea que Y la acústica del y la auditorio es acústica maravillosa. del auditorio es brutal. Suena muy bien, está todo, Y, está muy bien. La verdad es que es un privilegio tener esto en Alicante. ¿Qué planes tienes para este año?
Pues el resto de esta temporada, a ver, lo primero que tengo es continuar una gira de la ópera de Händel al China por Alemania, Sí. con una compañía alemana, una orquesta barroca que se llama Lauten Kompanie, y es peculiar porque en este caso no solo la música es barroca, sino que la representación se hace como se hacía en la época barroca, porque Qué bueno. hoy en día normalmente se toma la música antigua, pero luego la producción se actualiza, se hace en los años 60 con vestuario, o en el siglo XIX, ¿sabes? Sí. Se suele trasladar a una obra de teatro actual con la música antigua, pero en este caso la hacemos tal cual creemos, según los estudios y tratados, que se hacía en el barroco. Entonces, por ejemplo, el vestuario yo tengo como un sombrero con un plumero muy grande y con un poquito de tacón, que es lo que llevaban, y en vez de actuar con naturalidad, se hace con lo que es el gesto barroco. Tenían una gestualidad muy concreta. Hay tratados donde dice, pues por ejemplo, cada vez que se dice la palabra amor, la mano hace este gesto. Sí. Cada vez que hay un pasaje de coloratura, tienes los brazos así. O sea, que la coreografía la tenéis. Claro, y va todo ligado al texto, ¿no? Entonces, cuando estás enfrentándote a alguien, pues suele poner la mano así, ¿no? Es todo como muy florido. Qué bueno. Entonces, es una producción que ya la he hecho varias veces y la seguimos Claro, que una ópera es una obra de teatro cantada. O sea, efectivamente. Como por ejemplo la zarzuela, ¿no? ¿Zarzuelas has cantado en alguna? No he cantado nunca. Yo en realidad he empezado a cantar fuera de España ya. Entonces, zarzuela, pues bueno, he hecho alguna romanza, porque si es zarzuela no se dice aria, sino romanza. Sí. He cantado alguna romanza yo en clases de canto o por gusto, pero nunca la he representado en público. Ya. Jorge, te deseamos desde Sonfils del Poble muchos éxitos. Bueno, más de los que tienes. Quiero verte aquí en Alicante, pero quiero verte que esté actuando y que yo esté en el patio de butacas, porque me apetece mucho. Ocurrirá seguro, será un placer. Sí, me apetece mucho porque sí que te he oído y tienes una voz espléndida, vamos, brutal. Muchas y gracias. lógicamente de un alicantino con más razón para seguirte. Muchas gracias. Pues muchas gracias por venir aquí tienes tu casa, ¿eh? Pues queridos telespectadores, es nuestro. Jorge vive en Londres, viene poco por aquí a ver estas instituciones culturales que tenemos en Alicante y provincia. ¿Por qué no apoyamos a los nuestros y están aquí sacar pecho de ellos? Que son nuestros, de Alicante o de cualquier lugar de la provincia, como debe de ser. Triunfa. Internacionalmente, lo acaba de decir, Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra, Italia. En España tiene todo esto que nos quejamos siempre, que es que el talento se va fuera, el talento se va fuera. Pues vamos a hacer algo porque se quede, o por lo menos apoyarle un poco, que merece la pena. Y tenemos que estar muy orgullosos de todos ellos. Yo lo estoy y pelearé por ellos siempre. Y desde aquí de Sonfils del Poble, más. La semana que viene, más. Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos.